Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a hacer una oración ya para empezar. Quien quiera apoyarnos. Entonces, ir hermanito, te mencionaba yo que es sumamente importante que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Porque si no hay un nuevo nacimiento, no hay nada, hermanito. Tú puedes creer en Jesús, dice la Escritura, hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Pero para que esa promesa se haga válida, hermanito, tienes que nacer, brother. Y para que todas las promesas, brother, escucha, para que todas las promesas que hay en la Biblia se hagan válidas, brother, tienes que volver a nacer. Porque cuando tú vuelves a nacer, brother, Dios te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Hasta ese momento, brother, tú eres hijo. Y cuando tú eres hijo, brother, tienes derecho a toda la herencia, bro. ¿Sí? Entonces, dice ahí en Juan 1, te dije, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 1, dice, ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, fíjate bien, hermanito, escucha, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ser partícipe de la herencia, brother, celestial, que Cristo te da, que es el Espíritu Santo. El que no nace de nuevo no puede participar, brother, de las bendiciones de Dios. Por eso es algo bien importante, hermanito. Que no solamente es creer, sino tienes que volver a nacer, hermano. Si tú te das cuenta, Nicodemo creyó que Jesús era el Hijo de Dios y se lo dijo. Él reconoció, brother, quién era Jesús. ¿Sí? Por eso le dijo, maestro, por eso le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él estaba reconociendo ante Jesús quién era Jesús, brother. ¿Sí? Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces él creyó, brother, en Jesús como el Hijo de Dios. Pero si te das cuenta que no bastó con creer. Porque Jesús le dice, brother, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no basta, en otras palabras, no basta con solamente creer. Necesitas nacer, brother. ¿Por qué? Porque tu espíritu, brother, acuérdate que el espíritu humano, brother, adquirió la naturaleza satánica.
Se hizo uno, brother, con Satanás. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre, brother, adquirió la naturaleza satánica. ¿Sí? Por eso murió, brother, espiritualmente. Y el hombre, brother, su principal problema del ser humano, brother, es precisamente su naturaleza. Que su naturaleza, es decir, el espíritu está muerto. Y ese espíritu necesita ser vivificado. ¿Sí? A esto se le llama, brother, la Biblia lo llama la regeneración. ¿Sí? Entonces la regeneración solamente se puede llevar, la regeneración del hombre, ¿sí? Que en otras palabras es la vivificación del espíritu, solamente se puede llevar a cabo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, después le dice, fíjate bien en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para que tú puedas ser una persona, brother, de Dios, un hombre de Dios, un hijo de Dios, necesitas nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, brother, es carne, es algo, brother, que tiene una naturaleza caída. Ajá. Entonces, yo quiero, hermano, que tú te lleves en tu corazón, ¿verdad? Esta parte, no vamos a hablar del bautizo, ¿sí? Pero tenemos que entender, hermano, que no basta solamente con creer en Jesús. No basta con solamente creer en Dios. ¿Sí? Hay muchas personas, hermano, que cuando tú les hablas del Evangelio, dicen, yo sí creo en Dios, yo rezo, pero no basta con eso, hermano. No es suficiente. El anhelo, el objetivo, el propósito de Dios no es que tú creas, brother, en Él nada más. Él, brother, quiere hacer de ti su morada. Él quiere, brother, no solamente vivificarte, no solamente te quiere regenerar, brother. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando del espíritu, brother. Pero cuando hablamos de la transformación, estamos hablando de nuestra alma. ¿Sí? Y la regeneración, brother, es algo que sucede en segundos. Cuando tú eres bautizado, brother, en el momento que entras al agua y sales, es en segundos la regeneración del espíritu. Pero la transformación, brother, de tu alma, esa te lleva toda la vida. Desde el momento en que tú entraste a las aguas, ¿sí? Hasta el último momento, brother, que Dios te permita estar en este mundo. Y necesitas mantenerte, brother, en el Señor. Necesitas mantenerte en comunión con Dios. Porque esa restauración, brother, esa transformación que Dios hace en el hombre, es todos los días, brother, todos los días. Y hay veces que parece que Dios no está haciendo nada, pero todos los días, brother, Dios está tratando, brother, contigo. Amén. Entonces,
nosotros hemos estudiado, hermano, conforme al concepto de vida, hemos estado estudiando por qué esto es un tema muy profundo, hermano, ¿sí? Y nosotros, para poder entender bien, brother, necesitamos estudiar la biografía de Abraham, la biografía de Isaac, la biografía de Jacob, la biografía de José, hermanito. Porque estos cuatro personas, conforme al concepto de vida, brother, forman un hombre, brother, ¿sí? Y este hombre, brother, que ellos forman, es el hombre de Dios, brother, transformado, glorificado. Entonces, hermanito, si tú te das cuenta, Abraham, brother, en el libro de Génesis se lleva una pequeña porción nada más del libro de Génesis. Son unos cuantos capítulos. Isaac, igual, hermanito. Isaac nada más se lleva como 2, 3 capítulos. Pero si tú te pones a estudiar la biografía de Jacob, Jacob es el que más capítulos se lleva del libro de Génesis. ¿Por qué, brother? Porque la transformación es un proceso, brother, de toda la vida. Y si tú te das cuenta, brother, el libro de Génesis te habla desde el nacimiento de Jacob, brother, hasta que él muere, pero se lleva la mayor parte de los capítulos de la Biblia, hermanito. Entonces, nosotros tenemos que entender que si no volvemos a nacer de las aguas y del Espíritu, no puede haber una transformación, hermano. ¿Sí? No puede haber una transformación. Tú simplemente eres un creyente. Y tú necesitas ser transformado, hermano. Entonces, si tú pusiste atención en lo que dice Juan capítulo 3, brother, Nicodemo estaba creyendo en Jesucristo. Pero te das cuenta que para Dios no basta eso. Por eso le dijo, o sea, Nicodemo le reconoció, tú eres el Hijo de Dios. Por eso lo fue a buscar, brother. Porque él sabía bien quién era Jesús. Había creído, brother, que él era el Hijo de Dios, pero no bastaba con eso. Jesús sabía, brother, que Nicodemo había creído y le dijo, es necesario que nazcas de las aguas y del Espíritu para que puedas participar, hermano, del reino de Dios. Para que puedas recibir la herencia que Dios te da, brother, que es el Espíritu Santo, es necesario que nazcas. Para que tú puedas ser transformado, es necesario que nazcas. Para que tú puedas ser ¿cómo se dice? Adherido a la familia espiritual de Dios, necesitas volver a nacer. Porque es cuando Dios te adopta como hijo. Entonces, para que podamos participar de todas las promesas, brother, que están en la Biblia, necesitas ser hijo de Dios. Necesitas volver a nacer. Entonces, es algo sumamente importante, hermanito. Eso es, yo pienso que eso es lo más importante, el nuevo nacimiento. Entonces, una persona, hermano, que no tiene el nuevo nacimiento, nunca va a ser transformada. Todo el tiempo va a andar como Jacob, brother, a sus fuerzas. Y hermano, cuando nosotros leemos el capítulo 28 del libro de Génesis, ahí en ese capítulo, tú te das cuenta que antes, tú te das cuenta que cuando Jacob tiene el sueño, ¿sí? Dios le hizo una promesa. En Génesis 28, vamos a leerle, hermanito, en el capítulo 13, en el versículo 13 que diga.
Aquí hay algo, hermanito. Fíjate, dice Génesis 28:13, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sí? Ahí está ya una promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí está la promesa, ¿sí? Pero fíjate después lo que le dijo, hermanito. Esto es lo impactante. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, escucha, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta que cumpla mi propósito contigo, te voy a dejar. Y eso es lo impactante, hermanito. Dios le prometió, brother, que iba a estar con él, brother, siempre, ¿sí? Y que lo iba a guardar, lo iba a cuidar a donde quiera que él fuera, ¿sí? Y eso es, brother, lo que muchas de las veces a nosotros nos hace falta creer. A muchos, hermanito, no nos cae el 20 de que Dios, hermanito, cuando promete estar contigo, brother, en todos lados, ir contigo a todos lados, guardarte, protegerte, nos cuesta trabajo creer, hermano. Entonces luego yo digo, bueno, ¿cómo es posible, brother, que hay personas que dicen que creen en Dios, pero no le creen, brother, a Dios? Creen en Dios, brother, por una parte, pero por otra no creen en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Jacob, brother, era una persona que había creído en Dios, pero no le creyó. Dejó pasar, brother, por alto, o más bien, brother, hizo caso omiso a las promesas que Dios le había dado. ¿Sí? En Génesis 31, hermanito, en el capítulo 3, le dijo: vuélvete. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, en Génesis 28, brother, le dijo que lo iba a volver a traer a esta tierra, le dijo Dios, ¿verdad? Y en Génesis 33 te das cuenta que ya lo regresa, porque le dijo: vuélvete a la tierra de tus padres. O sea, la promesa que le había hecho en Génesis 28, en Génesis 33 ya se la estaba cumpliendo, ¿sí? Pero le volvió a decir, brother: yo estaré contigo. Y eso era lo que Jacob, brother, no entendía, ¿sí? A pesar de que Dios le había hecho, brother, esta promesa o estas promesas a Jacob, Jacob seguía confiando, hermanito, porque él era una persona muy astuta. Muy astuta. Y si tú te das cuenta, desde el vientre de su madre, brother, él ya estaba peleando por la primogenitura, ¿sí? Y cuando tú lees la biografía de Jacob, te das cuenta que él era una persona muy astuta, ¿sí? Entonces, a pesar de que Dios ya le había hecho las promesas, Jacob seguía confiando en sí mismo. No confiaba en Dios, brother. Creía en Dios, pero no confiaba en Dios. Jacob confiaba en sí mismo. Él se seguía valiendo, hermanito, de su habilidad natural, brother, ¿sí? Para salvarse de las situaciones difíciles. Y cada vez que él se encontraba en una situación difícil, se valía de su astucia, brother, ¿sí? Se valía de su fuerza y de su capacidad natural.
Cuando él, brother, ya había recibido la promesa, yo estaré contigo y a donde quiera que tú vayas te cuidaré, te guardaré. Entonces, no tenía nada de qué preocuparse, hermanito. ¿Sí? Jacob fue una persona que pasó por un periodo, brother, de tribulación en el cual él se encontraba desesperado. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Después un día, brother, Jacob se va y llega con su tío Labán. Y ese tío tenía hijas y a él le había gustado una. Entonces, es cuando empieza a trabajar, brother, hace un trato con el tío y le dice, voy a trabajar 7 años por tu hija. Entonces pasan los 7 años y el tío pues también era astuto, le entrega a la mayor en lugar de a la más chica. La que le gustaba la y dice él, bueno, pero es que esta no es. Pues entonces voy a trabajar otros 7 años, ¿sí? A final de cuentas, hermanito, Jacob se cumple, porque trabajó 20 años, 7 años trabajó por Lía, 7 por Raquel, y otros 7 años por el ganado, brother, que se lleva. ¿Sí? Entonces, 21 años, brother, trabajando para su tío. Y al último termina yéndose y se lleva lo que le pertenecía, ¿verdad? Pero fíjate bien, hermanito, él seguía con un temor. Porque cuando él salió de su casa, si tú te acuerdas, su hermano Esaú lo quería matar, ¿verdad? Entonces, su mamá Rebeca, brother, hace todo lo posible para mandarlo con el tío a fin de que el hermano no lo mate. Porque Rebeca tenía más preferencia, brother, por Jacob. Y Isaac tenía más preferencia por Esaú. ¿Sí estás? Entonces lo manda, brother, y se va. Y pasa el tiempo, pasan los años, y Jacob seguía teniendo miedo, brother, de su hermano. Entonces, un día, hermanito, ¿sí? Un día se da cuenta que su hermano Esaú viene a su encuentro, ¿verdad? Y Jacob, brother, empieza a hacer un plan estratégico, porque como él tenía miedo, brother, y él se quedó con esa idea de que su hermano lo quería matar, hace un plan estratégico y hace cuenta que toda su ¿cómo se dice? Su descendencia, su familia, todo, su grupo de gente con el cual él iba, brother, lo divide en 2 grupos. ¿Sí? Lo divide en 2 grupos, hermanito. Para esto, en la trayectoria de camino, Jacob, brother, vio a un grupo de ángeles. O sea, eran ángeles divididos en 2 grupos, ángeles de Dios. Y aún, a pesar de que él había visto estos ángeles, hermanito, seguía confiando en sus propias fuerzas. Entonces, más adelante, él forma 2 grupos, brother. Y haz de cuenta que a esta Lía, con sus hijos, con su esclava, con su gente, las pone por delante. ¿Sí? Y luego, brother, al último los organizó y al último puso a esta Raquel con sus hijos.
porque era la que le importaba, brother, porque él era la que él amaba. ¿Sí? Entonces los acomodó, brother, hasta atrás, para que los de adelante murieran primero. Pues ese era su plan estratégico, porque venía Esaú a su encuentro y pensaba, pues me va a querer matar, ¿verdad? Porque aquel, brother, venía con 400 hombres. Entonces, cuando ellos, brother, se encuentran, lo primero que hizo Esaú fue correr a su encuentro, brother, y abrazarlo. Entonces te das cuenta que todo lo que hizo, brother, Jacob fue en vano. Todo su plan, brother, todo su estrategia. Él no confió en Dios, hermanito. Dios le había dicho, yo te cuidaré, yo estaré contigo. Y se lo demostró, brother, cuando le mostró los ángeles, brother. Dios le mostró los ángeles, y a pesar de eso, brother, Jacob seguía de incrédulo. Entonces, ¿cuántas veces, brother, en tu vida Dios te ha mostrado, brother, que ha estado contigo? A lo mejor no has visto ángeles, pero simplemente, brother, de cuántas cosas no te ha librado. Pero como a veces somos personas que creemos, brother, que confiamos en nuestras fuerzas, ¿sí? Que nos creemos sumamente hábiles, decimos, no, pues es que yo soy bien fregón. ¿Cuántas veces, hermanito, no te has peleado? Y en esa pelea has salido sin ningún raspón. Y quizás a lo mejor el otro se fue todo moqueteado. Y en tu naturaleza humana tú dices que yo soy bien bueno para echar golpes. Pero tú, brother, no, o sea, tú no saliste sin ningún golpe porque tú seas muy bueno para pelear, hermanito. Sino Dios te guardó, brother. Te guardó de que te dieran una moquetiza. Pero muchas de las veces somos como Jacob, brother. Increíble. ¿Sí? Creemos en nuestra fuerza, brother. Creemos en nuestra capacidad. Confiamos en ella. Pero Dios es el que nos la dio. Entonces, ¿de cuántas cosas no te ha librado el Señor? ¿Sí? Ahí en el capítulo 33, hermanito, de Génesis, Jacob, cuando tú lees todo ese capítulo, te das cuenta que Jacob nunca dejó, brother, de esforzarse. Nunca dejó, brother, en otras palabras, de confiar en su fuerza. Nunca dejó de hacer las cosas en su fuerza natural, hermanito. Porque él se organizó, pum, así le voy a hacer, papá, y hizo su estrategia, hermanito. Y al último, ni siquiera, brother, su hermano ya ni siquiera, brother, lo quería matar. Él venía con 400 hombres para brindarle un apoyo, brother, a Jacob. ¿Sí? Y el otro pensando, brother, o sea, ¿sí te das cuenta cómo hay veces, brother, que Satanás te siembra pensamientos, de inseguridad, hermanito? Negativos que ni siquiera son. Entonces, como tú, brother, no confías en Dios, ¿sí? Haz de cuenta que te haces una peliculota. Y esa es una manera, brother, en la cual Satanás oprime la opresión, hermanito, a través de un mal pensamiento. Y tú estás piensa y piensa puras cosas, brother, que ni siquiera son. Entonces, hermano, el asunto es, brother, que cuando tú lees Génesis 33, en ese capítulo, hermanito, no se ve ninguna señal, ningún indicio de que Jacob, brother, confiara en Dios. Jacob confiaba en sus propias fuerzas, brother. Jacob confiaba en su astucia.
Y lo mismo sucede contigo. Lo mismo sucede contigo, hermanito. Una cosa es que creas en Dios, brother, pero otra cosa es que confíes en Él. Pero como muchas de las veces queremos seguir siendo unos Jacobs, pensamos, hermanito, que no necesitamos de Dios para poder, brother, dejar la mala vida. Y a veces hasta lo llegamos a decir. No con las palabras de yo no necesito a Dios, pero el otro día decía un hermanito, nada más por mi orgullo, no vuelvo a tomar. Entonces, un Jacob, hermanito, que está confiando en su fuerza natural, está confiando en su orgullo, ¿sí? Pensamos, brother, que en nuestras fuerzas la vamos a hacer. Y ese es un gravísimo error, hermano. Desde el momento, fíjate bien lo que te voy a decir, desde el momento que tú, hermano, no oras al Señor, por lo que sea, desde ahí, brother, tú ya te tienes que dar cuenta que tú, brother, no estás confiando en el Señor, ni le estás creyendo. Porque esa promesa que Dios le hizo a Jacob, brother, también es para nosotros. Entonces, una persona que no ora, brother, a Dios, es una persona que no confía en Él. Es un Jacob, brother, que confía en sus fuerzas. Cuando tú te alejas de Dios, brother, ya no estás confiando en Él. Es bien fácil, hermano, decir, sí, yo sí confío en Dios. Pero a la hora de los hechos, entonces la confianza, brother, tiene que ser probada. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuántos, brother, no nos quebramos en este lugar? ¿Cuántos no se quebran en este lugar? Y en lugar de confiar en Dios, andan reniegue y reniegue, todos frustrados, todos amargados. ¿Por qué? Porque no están confiando en Dios, hermanito. Porque en lugar de que deposites la confianza en Dios, brother, ¿sí? A tus fuerzas quieres llevártela nada más ahí así. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermanito? Entonces, fíjate, brother, nada más para que veas hasta dónde llegaron las cosas con este hombre. Un hombre, brother, que no tenía confianza en Dios, sí creía en Dios, brother, pero no confiaba en Él. Y un día, dice ahí la escritura, vamos a Génesis 32. Génesis capítulo 32. Fíjate bien lo que sucedió. Versículo 22. Dice, fíjate bien, dice, y se levantó aquella noche Jacob, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el sol. O sea, primero aseguró a su familia y todo lo que tenía, y los brincó, brother, así como al otro lado, brother. Y él se quedó solo a pelear, dice, se quedó solo a pelear con un varón. Tuvo una pelea hasta que rayaba el sol, hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque rayaba el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, en ese momento, brother, Jacob no estaba luchando con un hombre, brother, sino con Dios, brother, en forma de hombre. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que cuando Jacob, brother, luchaba con este hombre hasta el amanecer, hermanito, significa, fíjate bien, que Jacob, brother, era una persona que tenía una capacidad, brother, ¿sí? Una capacidad natural muy, ¿cómo se podría decir? Muy resistente, brother, para luchar en sus propias fuerzas. ¿Sí? Por eso, brother, luchó hasta rayar el alba. Y este hombre se lo dijo, le dice, ya para de luchar, le decía, porque ya va a amanecer, no, hasta que me bendigas. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, en ese momento, brother, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Cómo? Fuerza de Dios. Pero después, hermanito, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, date cuenta, hermano, Jacob era una persona que confiaba, brother, bastante en sus propias fuerzas. Una persona, hermanito, que a pesar de que Dios le había hecho promesas, a pesar de que Dios le había demostrado, brother, cómo los ángeles lo guardaban, lo cuidaban, él aún así, brother, seguía confiando en sus fuerzas. ¿Sí? Entonces, esto es algo bien, ¿cómo se dice? Bien significativo, hermanito. Porque es el caso de muchos. Ese es el caso de muchos, hermano. El que tú estés, brother, sentado en una silla en este lugar, brother, haciendo tiempo nada más, ¿sí? Eso es, brother, confiar en tus fuerzas. El que tú no le entregues, brother, tu vida a Dios, eso es que tú sigues confiando en tus fuerzas. Y que sigues creyendo que en tu habilidad, brother, natural, vas a hacer las cosas. Sí, ya creíste en el Señor Jesucristo, pero no le crees, brother. Entonces tenemos que entender que para poder arrebatar, brother, el reino de Dios, para poder arrebatar la herencia, brother, necesitamos, hermanito, confiar en Él. Y eso es lo que nos hace falta a veces, la confianza en Dios. Y bueno, entonces para llegar a la glorificación lo más difícil es la transformación, que es en Jacob. ¿Es verdad?
Sí, hermanito. Si tú te das cuenta, Jacob hizo circo, maroma y teatro, ¿verdad? Y a final de cuentas su hermano llegó y lo abrazó. Y lloró. Y lloró. Sí. Entonces, eso es, brother. Tenemos que tomar en cuenta esta parte, porque cuántas veces no hacemos planes, hermanito, en tus fuerzas, y luego las cosas no resultan como las planeaste, no porque te hayan salido mal, simplemente, brother, el plan de Dios para ti era otro, hermanito, y cambió tus planes. Dice mucho Morgano que Dios arregla tus planes cuando los planes te van a arruinar. Entonces, Jacob, hermanito, no entendía que él tenía la promesa de Dios, y tampoco entendía que tenía la protección, brother, de Dios. Eso no lo entendía Jacob. Y nosotros debemos de entenderlo, pero debemos de creerlo, hermano. Tú tienes que creer que si tú quieres seguir haciendo las cosas en tus fuerzas, siempre vas a fracasar. Siempre, hermanito. ¿Cómo ves? Dios tiene muchas promesas para ti. Muchas, no nada más son dos, tiene muchas, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que nada más en Él se encuentra la solución a tus problemas. La solución no está en tus manos, ni en las manos de ¿cómo se dice? De tus padres. La solución no está en tus manos, bro. La solución está en las manos de Dios. ¿Sí? Aquí el problema, brother, es que no creemos. Y queremos seguir haciéndolo a nuestra capacidad, a nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer primeramente? Enseñarme, brother, a no confiar en mí. Tengo que enseñarme a no confiar en mi fuerza ni en mi capacidad. Sí tienes la fuerza y la capacidad, pero no tienes que confiar en ella. Como dice el programa, confiar en un poder superior. Tienes que confiar en Dios, no en un poder superior, en Dios, en Jesucristo, porque Él es la solución. Él es, brother, Él es el único que puede transformar tu vida. No un poder superior, hermanito. Tienes que confiar en Jesucristo. ¿Quién dio la vida por ti en la cruz? ¿Quién murió por ti, brother? Jesucristo, hermanito. Entonces, tú te estás dando cuenta, brother, ¿quién fue el que venció la muerte? Jesucristo, hermanito. Él es el vencedor. Él venció al principal enemigo de Dios. ¿Sí sabes cuál era el principal enemigo de Dios? La muerte. Y Él la venció. Entonces, por eso la Escritura dice que en Él somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. En Cristo, hermanito. Pero aquí pues hay que creerlo. ¿De qué nos sirve saberlo, brother, si no lo creemos? ¿Sí? Entonces, es una gran lección, hermanito, la que tú aprendes en este, ¿cómo se dice? En este capítulo de Génesis. Una gran lección, brother. O sea, fíjate cómo Dios, brother, cómo Dios le mostró a este hombre, Jacob, que en su capacidad, en su fuerza, brother, él no podía hacer nada. Porque él se organizó, hermanito. ¿Sí?
Su intención era proteger a Raquel, brother, y a José. Por eso organiza dos grupos. Por eso los pone hasta atrás. Pensando que el hermano iba a venir a su encuentro para matarlo, brother, con esos 400 hombres. Y cuando se encuentran, lo que hace es ir y abrazarlo. ¿En dónde quedó su...? O sea, en otras palabras, brother, ¿cómo lo avergonzó Dios? ¿De qué sirvió todo lo que había hecho? O sea, Dios, brother, tú te das cuenta cómo ahí Dios, brother, demuestra que tu fuerza y tu naturaleza no sirven de nada. Te das cuenta que todo lo que tú hagas en tus fuerzas y en tu capacidad natural no sirve, brother, de nada. No sirve. Sí, hermanito. No sirve. Entonces, hay que creerle, brother, a Dios. ¿Por qué no sirve? Porque todo lo que hizo Jacob no sirvió, brother, de nada. Porque ni siquiera, brother, hubo necesidad de pelear. No hubo esa necesidad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, cuando viene una dificultad en nuestra vida? No tienes que hacer nada. Cuando viene una dificultad a tu vida, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único es confiar en Dios. Nada más, hermanito. ¿Por qué? Porque ya está la promesa. Ya la promesa ahí está. Tú nada más tienes que creer, brother, en esa promesa. Tienes que creerle a Dios. ¿Sí? Entonces, ese, brother, es el asunto. Que a muchos les hace falta fe. ¿Te tienes fe a ti mismo, brother? Y no le tienes fe a Dios. ¿Y la mayoría de la gente es así? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen carro? ¿O han tenido carro? ¿Y cuando se te descompone? Yo lo arreglo. ¿Qué dices? O alguien te dice, llévaselo a fulano de tal, ese es bien bueno para arreglar los carros. ¿La confianza en quién está? En el hombre. O en uno mismo. Yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Y ya luego descompone otra cosa. Y ese es un ejemplo bien, bien real, hermanito. Así son las cosas, ¿cómo ves? Lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente, brother, en el Señor. Tú tienes que confiar en lo que Él ya prometió. Pero también tienes que ser obediente. También tienes que vivir en comunión. Sí, hermanito. No creas que por tu linda cara, tú tienes que poner tu parte, tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Vivir en la vida de iglesia, vivir una vida de iglesia. Te tienes que introducir, brother, a la vida de iglesia. ¿Sí? Eso es lo que más cuesta trabajo. Porque no hay una convicción, brother, de lo que queremos verdaderamente. A lo mejor has pensado en algún momento que quieres
cambiar, brother. Pero necesitas estar convencido. Ya te convenciste de que por el camino que ibas, brother, no vas a llegar a ningún lado. Porque si no estás convencido, vas a volver, brother, a intentarlo. En verdad, hermanito. En verdad, en verdad. Es como si se metieron en un laberinto. Sí, porque una persona que aún no está convencida, todavía va a decir, pues nomás una. Pues ahora que salga ya nada más va a ser pura chelita. Pura chelita nomás. Ya nomás puro cigarrito. Entonces no hay una convicción, hermanito. Tienes que convencerte, brother, que ya ni un cigarrito, que ya ni una fiestecita. Si hay alcohol, no fiestecita, hermanito. Tienes que convencerte, brother, que mejor en la iglesia, mejor en oración, mejor en comunión con Dios. ¿Cómo ves? Así son las cosas, hermanito. Sí, hermanito, pues vamos a ponernos de pie para orar y dar gracias a Dios por esta palabra que fue impartida el día de hoy, hermano. ¿Quién quiere apoyar? Amén. Cierren sus ojos, hermanos, inclinen su rostro en reverencia al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, le damos las gracias, Padre Dios, por permitirnos, Señor, llegar a concluir esta predicación, Señor, esta enseñanza, Señor, donde nosotros descubrimos, Señor, que muchas veces hemos actuado, Padre Dios, sin confiar en usted, Señor, aunque le conocemos a usted, Señor, no hemos podido confiar en lo que usted tiene, Señor, preparado para nuestras vidas. Nos hemos valido, bendito Señor, de nuestra inteligencia, Señor, de nuestra prudencia. El día de hoy queremos despojarnos de eso, bendito Dios. No queremos ser en ese aspecto como Jacob, bendito Dios, y queremos, bendito Señor, que usted nos llegue, bendito Señor, a dar esa fortaleza, esa confianza, Señor, en usted. Permítanosla, bendito Señor, en cada uno de nosotros. Y el día de hoy, bendito Señor, poder ser cambiados, bendito Señor, y poder ser instruidos, bendito Señor, a como usted quiere, Señor. Adiéstrenos, Señor, transfórmenos y permítanos, bendito Señor, continuar de su mano en las actividades de este día, bendiciendo la vida del pastor Beto, Señor, en todo lo que él haga, le resulte bien, Señor, resulte él, Señor, exitoso. Gracias, Padre, por su familia, por su esposa, bendito Señor, y sus hijos. Gracias, y su madre, bendito Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.